Mi nombre es Isabel. El chorro de agua caliente cae sobre el trapo enjabonado, arrastrando los restos de espuma y la grasa del último plato que he fregado. Mis manos, manchadas de detergente y marcadas por el tiempo, se mueven con la precisión automática de quien ha repetido este gesto millones de veces a lo largo de 72 años. Fuera, la luz de la tarde se filtra por la ventana de mi cocina, tiñendo de naranja los azulejos viejos. Dentro, sin embargo, la luz es escasa. Hay una sombra que se me ha instalado en el corazón, una tensión sorda que me aprieta el pecho. Es el presagio. El horrible presentimiento que me persigue desde hace días, desde que vi el mensaje de Mateo en el grupo familiar. Mamá, tenemos que hablar. Es importante y es urgente. Urgente. La palabra que siempre usan cuando se les acaba el dinero o cuando han metido la pata hasta el fondo en alguno de sus proyectos. Y yo, aquí, esperando, con este nudo en el estómago que me impide disfrutar del simple placer de una taza de té. Mi vida, la que creí construir con amor y sacrificio, se ha convertido en una sala de espera. Espero la llamada, el mensaje, la visita. Y cada vez que llega, es para recordarme que mi valor para ellos se mide en euros. Mis hijos, Mateo y Lucía, son la razón de mi vida. O eso me repito cada día. Por ellos, he trabajado sin descanso, incluso ahora, a mi edad, como limpiadora en una gran empresa tecnológica. Sí, lo sé, la ironía es cruel. La misma empresa donde mi Mateo es Junior Manager, un título que suena grandioso pero que, según él, nunca le permite llegar a fin de mes. Un trabajo que me prohíben mencionar en público. Mamá, por favor, no le digas a nadie que trabajas en Omnitech. Nos da vergüenza ajena. La gente podría pensar que somos unos aprovechados o que no te cuidamos. Lo dicen con esa voz suave y condescendiente, como si me estuvieran protegiendo. Pero sé que es pura vergüenza. Vergüenza de mí, de mis manos, de mi uniforme. Recuerdo el día de mi cumpleaños, hace solo 3 meses. Les llamé para invitarles a comer. Mateo me dijo que tenía una reunión importantísima que no podía posponer. Lucía, que estaba de viaje de fin de semana con su novio, Ricardo, en un spa de lujo. Me quedé sola, con el pastel y las velas apagadas. Solo mi perrita, Luna, mi fiel compañera, me hizo compañía. La única que no se avergüenza de mí, la única que me mira con amor incondicional. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Una pequeña fisura en el muro de mi paciencia. Y ahora, con cada minuto que pasa, siento que la fisura se hace más grande, que el muro está sonos a punto de derrumbarse. El teléfono sobre la encimera, mudo, es una bomba de relojería. Y yo, Isabel, la anciana limpiadora, la madre sacrificada, estoy a punto de explotar. El sonido del motor de un coche de lujo, ese rugido pretencioso que ahora conozco tan bien, rasga la tranquilidad de mi barrio. Es el nuevo Mercedes de Mateo. No aparca en la puerta de mi casa, no. Lo deja en la esquina, lejos, como si el simple acto de estacionar en mi calle humilde fuera a devaluar su reluciente vehículo. Entran por la puerta, trayendo consigo el perfume caro de sus ambiciones y el aire denso de su superioridad. Mateo, con su traje impecable de corte moderno y su corbata de seda brillante, parece un dios del mundo corporativo. Su mujer, Valeria, con su melena rubia perfectamente peinada y sus uñas esculpidas, parece una escultura de hielo, fría y perfecta. Y detrás de ellos, Lucía, mi hija, con su sonrisa forzada, arrastrando a Ricardo, su marido, un hombre cuya única función en la vida parece ser asentir a todo lo que ella dice, como un muñeco de resorte que ha perdido la voluntad. «Mamá, qué casa tan... acogedora», exclama Valeria, arrastrando las palabras con una voz melosa,
pero cargada de sarcasmo. Y sus ojos escrutan cada rincón de mi humilde hogar, de mis muebles antiguos, de los cuadros de mis antepasados, de mis pequeñas figuras de porcelana, que para mí son tesoros, y para ella, baratijas. Aunque huele un poco a viejo, ¿no? Y a fregasuelos. Me lanza una mirada significativa. Luna, mi perrita, que ha venido a saludarlos con un entusiasta movimiento de cola y unos ladridos alegres, sufre su rechazo. Valeria se encoge, como si fuera a mancharse, y le lanza una mirada de asco. Luna, sintiendo la animosidad, se esconde detrás de mis piernas, emitiendo un suave gemido. La acaricio, sintiendo el calor de su lealtad contra mi pierna, un contrapunto a la frialdad que me rodea. «Sentaos, por favor», les ofrezco, con la voz más serena de lo que siento. Mateo va directo al grano, sin preámbulos, su impaciencia palpable. «Mamá, hemos venido por una cosa muy importante. Es una inversión. Una oportunidad de negocio que no podemos dejar pasar. Necesitamos 200.000 euros. Mañana mismo. Es para la entrada de un proyecto de startups tecnológicas en el centro. Nos va a hacer ricos, mamá. Es por nuestro futuro. Tu legado. Un legado digno. 200.000 euros. Los ahorros de una vida. Lo que Javier y yo habíamos guardado para mi vejez, para una emergencia grave, para un futuro incierto. El sudor de mi frente. Pero, hijo, es una cantidad enorme. Son casi todos mis ahorros. ¿No tenéis algo vosotros? ¿Por qué siempre yo? Valeria interviene. Su voz es un látigo que me azota el rostro. Isabel, por favor, seamos realistas. ¿Para qué quieres tú ese dinero? ¿Para comprar más libros de recetas antiguas? ¿Para seguir viviendo en este pisucho que no vale nada y que huele a cerrado? Nosotros somos jóvenes. Tenemos una vida por delante. Tú ya has vivido la tuya. ¿No crees que es hora de disfrutar de los frutos de tu esfuerzo a través de nosotros? ¿De una buena herencia? Siento como si me clavara un puñal en el pecho. Lucía, mi hija, se une al ataque. Su voz falsamente dulce, pero llena de veneno. Un jarabe que me atonta el corazón. Mamá, ¿no piensas en nosotros? ¿En tus nietos? Queremos darles una vida mejor, no esta mediocridad. Si nos das el dinero ahora, podrás ver cómo prosperamos, cómo vivimos la vida que tú no pudiste. Y además, aceleramos el proceso de la herencia. Es lo lógico, ¿no? Nos quitas un peso de encima, a ti y a nosotros. Así todo será más fácil, sin papeleos innecesarios en el futuro, sin tener que esperar a que te... Se calla a tiempo, pero la palabra mueras flota en el aire, densa y asfixiante. Ricardo asiente, con su sonrisa bobalicona, siempre al servicio de la ambición de su mujer. Sí, suegra, es que este dinero está muerto de risa en el banco. Si lo invertimos ahora, crecerá, multiplicará, para todos, para cuando... ya sabes. Se levanta, se acerca a Luna, que lo observa con curiosidad, y la patea suavemente con el pie, como si fuera un estorbo. ¿Y esta perra? ¿No deberías pensar en deshacerte de ella? Ocupa mucho. Además, ¿no te da vergüenza tener una perra de la calle en casa? La gente podría pensar que somos unos muertos de hambre. Si la vendiéramos o la lleváramos a un refugio, así tendríamos más espacio para nuestras cosas. Y no olería tanto a animal. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi Luna. Mi fiel compañera. ¿Venderla? ¿Llevarla a un refugio? La ira me subió por la garganta como bilis, un ardor que me quemaba las entrañas. Pero la contuve. Aún no era el momento. Mi corazón latía con furia. Un tambor enloquecido en mi pecho, resonando con cada palabra hiriente, con cada gesto despectivo. Pero mi rostro era una máscara impasible.
una fachada inquebrantable que había perfeccionado a lo largo de décadas de desilusiones y sacrificios. Asentí lentamente, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, mi mirada fija en el vacío. «Está bien», dije, y mi voz sonó hueca, ajena, como si saliera de la boca de otra persona, sin rastro de emoción. «Os daré el dinero. 200.000 euros. Mañana mismo. Sin falta». Un suspiro de alivio colectivo, casi un ronroneo de satisfacción, llenó la habitación, tan audible como el zumbido de un enjambre de avispas. Se miraron, sus ojos brillando con una victoria descarada, con la satisfacción de haber logrado su cometido. Valeria incluso se permitió una sonrisa falsa y una palmadita en mi hombro, tan fría como el hielo, tan vacía como sus promesas. «Así me gusta, Isabel, que seas práctica. Verás que es lo mejor para todos. Por cierto, ¿qué vamos a cenar? ¿Más caldo? Podrías variar un poco, para una ocasión tan especial». Su desprecio era tan crudo que ya no se molestaban en esconderlo, en disfrazarlo. Lo exhibían con orgullo. Los ignoré. Mi mirada se posó en Luna, que me miraba con sus ojos grandes y llenos de amor incondicional, la única que me ofrecía consuelo. Al día siguiente, el ritual se repitió. Me puse mi abrigo de los domingos, el viejo de paño que Javier me regaló hace tantos años, y caminé hasta el banco del pueblo. Cada paso sobre las baldosas gastadas de la calle Mayor era un recordatorio físico de mi derrota, un eco de la vida que había entregado en vano. El director, don Juan, un hombre joven que me conoce de toda la vida y ha visto pasar por su ventanilla cada céntimo que he ahorrado, me miró con una mezcla de preocupación genuina y una lástima apenas disimulada en sus ojos. «Doña Isabel, ¿otra operación de gran calibre para los niños? 200.000, me dijo ayer Mateo. Es casi todo lo que tiene, señora. ¿Está segura? Me preocupa por su futuro». Asentí, sin poder mirarle a los ojos, sintiendo la punzada de vergüenza y de resignación. Mientras esperaba a que el dinero se materializara en mis manos, mi mente se aferró a los recuerdos, como un náufrago a un trozo de madera en medio de un mar embravecido. Este dinero no era solo una suma. Era la historia de mi vida. Eran las horas extra que trabajé en la fábrica de conservas después de la muerte de Javier, con las manos doloridas y el alma vacía. Eran los ahorros de cada cosecha de aceitunas, recogidas bajo el sol abrasador, con la espalda rota. Era el pellizco que le quitaba a mi pensión cada mes, privándome de pequeños placeres, de un café con las vecinas en la plaza, de una entrada para el cine o un libro nuevo. Era el fondo de emergencia para mis medicinas, para una posible operación, para mi entierro digno. Era el sudor de mi frente, las lágrimas de mi alma, la renuncia a mis propios sueños. Y se lo estaba entregando a Mateo para un proyecto de startups que probablemente fracasaría, o para un capricho de Valeria que luego dejaría tirado en un cajón, olvidado como una promesa rota, como mi propio corazón. Me sentía vacía, despojada de mi esencia, de mi pasado, de mi futuro. Pero la voz en mi interior, esa que me susurraba que era una tonta, se esforzaba por convencerme de lo contrario, por aferrarse a la última brizna de esperanza. «Es por ellos», me repetía, una y otra vez, como un rezo vacío. «Son tu sangre, tu familia. Su felicidad es tu prioridad». Una mentira tan grande que casi lograba engañarme a mí misma. Pero la verdad era que ya no era por amor. Era por un miedo atroz. Miedo a que cortaran el último hilo, ese que me unía a ellos, aunque fuera solo por interés. Miedo a quedarme completamente sola, solo con Luna, que me miraba con una lealtad que mis hijos jamás comprenderían. Y al salir del banco,
con el sobre grueso y pesado en mi bolso, sentí el peso de mi propia derrota, pero también una semilla de algo nuevo. Algo oscuro, poderoso y lleno de una justicia implacable. Algo que iba a cambiarlo todo. La oportunidad para la humillación definitiva llegó envuelta en papel cuché, con letras doradas y un sello de cera falso. Un teatro bien montado. La celebración de mi 75 cumpleaños. Había sido idea suya, por supuesto. Mamá, tenemos que hacer algo grande. Es tu cumpleaños, después de todo. Y la gente importante necesita ver que somos una familia unida. Y rica. Una familia que honra a sus mayores, incluso a los más tradicionales, como tú. La última parte, la de rica, la decían con una sonrisa, con esa falsa generosidad que me daba escalofríos y me revolvía el estómago. La excusa perfecta para que vinieran todos, incluso esos familiares lejanos con los que solo hablo una vez al año en los funerales, para que fueran testigos de su éxito y de mi supuesta sumisión. Pasé las semanas previas sumergida en los preparativos. No solo del banquete, que se celebraría en una mansión de eventos que ellos habían alquilado en las afueras, sino de mi propia actuación. Elegí mi mejor vestido, un traje de seda color malva que había comprado en rebajas hacía 20 años, para la boda de mi prima Encarna. Era elegante, atemporal, discreto. O eso creía yo. Lo mandé a arreglar a la modista del pueblo, que lo dejó impecable, sin saber que se estaba tejiendo el vestido de mi venganza. Quería que fuera un símbolo de mi dignidad, algo que ellos no pudieran criticar fácilmente, sin parecer crueles, sin desvelar su verdadera cara. Compré la mejor ternera para el asado, los mejores vinos de la región, y el pastel más grande y hermoso que la panadera pudiera hacer, con mis flores favoritas de azúcar, un último acto de amor hacia la tradición. Decoré mi casa, pensando en los pocos amigos que aún me visitaban, con flores frescas del jardín. Limpié cada rincón hasta que brilló. Pulí la plata de la familia, esos objetos que guardaban tantas historias y recuerdos. Luna, sintiendo mi excitación, correteaba por la casa, ladrando alegremente, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hoy es tu día también, mi niña», le decía, acariciándole la cabeza, mientras ella apoyaba su hocico en mi mano, su mirada llena de puro amor incondicional. «Hoy vas a ser la estrella. Aunque ellos no lo sepan todavía. Vas a brillar más que todos ellos juntos». Me miraba en el espejo, ensayando la sonrisa de abuela feliz, la mirada de inocencia y sumisión que me habían acompañado durante tantos años. Sabía que sería mi última actuación, la última vez que me pondría la máscara de víctima ingenua. Después de hoy, el mundo vería a otra Isabel. Una Isabel que ellos jamás habían imaginado que existía. Una Isabel que había esperado 75 años para el momento perfecto. Y ese momento, por fin, había llegado. La esperanza que albergaba era una flor frágil, delicada, a punto de ser pisoteada por los tacones de la vanidad y la codicia. Me vestí con esmero, cada botón abrochado con una mezcla de ilusión y presagio, de dolor y de una determinación inquebrantable. Me até mi pañuelo favorito al cuello, un trozo de seda que me había regalado Javier en nuestro primer aniversario. Era mi pequeño talismán, mi amuleto. Mi luna, con su cola batiendo el suelo, parecía entender la trascendencia del día. Se sentó a mis pies, fiel y tranquila, mientras yo me preparaba para el sacrificio final, sin saber que en realidad me estaba preparando para mi propia resurrección. Cada movimiento, cada pensamiento, estaba impregnado de esa dualidad, la anciana ingenua y la estratega implacable. El banquete era un ritual, mi crucifixión, y yo era el cordero que en el último momento se convertiría en lobo.
La mansión de eventos que mis hijos habían elegido para celebrar mi cumpleaños era un monumento a la ostentación más descarada, una burla al buen gusto. Paredes de mármol pulido que reflejaban las luces cegadoras de los focos, lámparas de araña de cristal que colgaban como cascadas heladas, brillando con miles de prismas, y un ejército de camareros que se movían con una eficiencia silenciosa, sirviendo copas de champán y bandejas de canapés microscópicos, que apenas se nutrían. No era mi casa. Mi humilde hogar con el olor a leña y a guiso, a vida auténtica. Era un escenario, frío y artificial, desprovisto de alma. Una jaula de oro donde iban a exhibir a su pobrecita madre, la reliquia familiar que había que mostrar por obligación social, pero no tocar. Habían insistido en que no me preocupara por nada. «Solo ven, mamá. Tú eres la invitada de honor. Relájate y disfruta del espectáculo», me dijo Mateo por teléfono, con un tono meloso que no me engañaba. Era su forma de controlar cada detalle, de asegurarse de que no estropeara su fiesta, de que no metiera la pata en su espectáculo de apariencias. Llegué con Luna a mi lado, aferrada a su correa, mi único consuelo y mi ancla a la realidad. Ella, mi fiel Luna, con su collar de cuero, sus ojos amables y curiosos que absorbían cada detalle. Yo, con mi vestido malva, mis joyas discretas que apenas se veían entre tanto brillo y ostentación, y una sonrisa que escondía un universo de intenciones, un arma cargada y lista para disparar. Los invitados eran una mezcla incómoda. Mis pocos parientes lejanos del pueblo, gente sencilla que se sentía tan fuera de lugar como yo, observando el lujo con ojos asombrados. Y los amigos de mis hijos. Hombres de negocios trajeados con miradas codiciosas, mujeres con cirugías plásticas tan evidentes como sus joyas ostentosas, influencers de redes sociales con teléfonos pegados a la mano, grabando cada instante para su público virtual, sin vivir el presente. Nadie se parecía a mi gente. Nadie parecía real. Todos eran personajes en una obra de teatro absurda, viviendo en una burbuja de superficialidad. Me sentí como una pieza de museo que había sido sacada de su vitrina y expuesta en una galería de arte moderno, una reliquia en un mundo de plástico y falsedad. Luna, ajena a la tensión que se respiraba en el ambiente, olfateaba las piernas de los invitados, recibiendo algunas caricias tímidas de los más amables, mientras otros la evitaban con gestos de asco y desdén, como si fuera una plaga, un foco de contagio. El contraste entre mi sencillez, mi autenticidad y la opulencia ruidosa y vacía de la sala era abrumador. Me sentía pequeña, insignificante, una intrusa en mi propia fiesta, pero una pequeña chispa de rebeldía, oculta en lo más profundo de mi ser, empezaba a arder con fuerza, con la promesa de un fuego que lo arrasaría todo. Observaba a los invitados, sus risas vacías, sus conversaciones superficiales, y sentía un abismo cada vez mayor entre mi mundo y el suyo. Pero aún conservaba esa brizna de esperanza. Quizás, solo quizás, mis hijos me sorprenderían con un gesto de verdadero amor, de gratitud, de reconocimiento. Quizás hoy sería diferente. Quizás hoy me verían de verdad, no como una billetera o un estorbo. ¡Qué ingenua era! Mis hijos y sus cónyuges me recibieron en la entrada con sonrisas forzadas y besos en el aire que no rozaban la piel, fríos y vacíos. «Mamá, qué bien que has venido. Por un momento pensamos que no lo conseguirías», exclamó Lucía, su voz aguda y falsa, y sonó más alivio por mi llegada que alegría genuina. «La hora pico en el autobús es terrible, ¿verdad?». Valeria me examinó de arriba abajo con una mirada despectiva, un escalpelo que cortaba mi dignidad en pedazos. «Isabel, tu vestido es un poco clásico, ¿no crees?».
Parece de otra época, de un museo. Pero bueno, al menos no has traído el delantal. Eso ya es algo, supongo. Un avance. Su tono era condescendiente, cargado de un desprecio apenas disimulado, como si yo fuera un estorbo que debían soportar por compromiso. Mateo me tomó del brazo, con una tensión que no pudo disimular, sus dedos apretando mi piel con una fuerza incómoda, casi violenta. Mamá, tenemos que hablar. Hay algunas cosas importantes que debes saber sobre esta noche. Por favor, escúchanos bien. Es por tu bien y el de todos, para que no haya problemas. Me condujeron a un rincón apartado del salón, lejos de la barra, lejos de los grupos de gente charlando y riendo a carcajadas. Era un rincón oscuro, casi oculto por una maceta gigante de una planta exótica, con hojas anchas que nos aislaban, como si quisieran esconderme del mundo, borrarme de la vista de sus importantes contactos. La música de fondo era demasiado alta, y sus voces se mezclaban con el tintineo de las copas, haciendo la conversación aún más tensa y difícil de escuchar para los que pasaban cerca. «Mamá, por favor, entiéndelo», comenzó Mateo, su voz un susurro urgente, molesto, cargado de impaciencia. «Este es un evento muy importante para nuestra imagen social y profesional. Hay mucha gente de la prensa, inversores muy importantes de Omnitec, colegas de trabajo de alto nivel. No queremos que se dé una impresión equivocada de nuestra familia. Necesitamos que todo salga perfecto. Que nadie sepa que eres de los nuestros». Valeria lo interrumpió, sin rodeos, su voz un siseo gélido y venenoso que me taladró los oídos. «Isabel, tu perro. En serio, un perro en una gala de este nivel es inaceptable. Huele. Podrías haberlo dejado en casa, en el pueblo, en ese pisucho. ¿O acaso quieres que piensen que no tenemos ni para una perrera decente? ¿Qué somos, unos pobres que viven con un perro de la calle?» Sentí una punzada de rabia tan aguda que me quemó por dentro, un ardor que me subía desde el estómago. Buddy, mi Buddy, que no le hacía daño a una mosca, que era pura lealtad y amor incondicional. ¿Un problema? Él se acurrucó más a mi lado, sintiendo la animosidad de sus palabras, emitiendo un pequeño gruñido de incomodidad, como un pequeño protector. Podría escaparse, ladrar. Es un riesgo para el evento y para nuestra reputación, añadió Ricardo, con su voz débil y condescendiente, pero las palabras envenenadas, como pequeñas agujas que se clavaban en mi alma, una por una. Lucía, mi hija, se acercó, su voz falsamente dulce, pero llena de veneno, un jarabe que me ataponaba el corazón. «Abuela, te queremos mucho, de verdad, pero a veces eres un poco ridícula. Tus historias del pueblo, tus recetas antiguas, tu forma de vestir, tu perro, no encajan aquí. Por favor, por nuestro bien, por el bien de tu futuro, el de tu herencia, simplemente siéntate en la mesa que te hemos asignado, en la esquina de atrás, y no hables con nadie. Solo asiente y sonríe. Y por lo que más quieras, no menciones nada de dinero, ni de la herencia. Eso lo hablamos luego. En privado, en casa, para que no haya malentendidos. ¿Eh, mamá?» Ricardo, como siempre, asintió vigorosamente, su cabeza de resorte moviéndose de arriba abajo, como si fuera la prueba irrefutable de sus argumentos. «Sí, suegra, es por el bien de todos. Para que la herencia fluya sin problemas, ¿entiende? Para que no haya sorpresas desagradables o líos legales. Su herencia. Siempre su herencia». Sus ojos brillaban con una codicia tan descarada, tan obscena, que me dio asco. Un asco profundo y visceral. Me sentí como una pieza de exhibición. Un objeto sin voz, sin dignidad.
Una reliquia para ser mostrada y luego guardada en un cajón, olvidada, sin valor. Me habían invitado a mi propio cumpleaños para humillarme, para exhibir su poder, para recordarme mi insignificancia. Y entonces, en ese preciso instante, en medio de la música ruidosa y el tintineo hueco de las copas, algo se rompió dentro de mí. Un hilo invisible, pero fundamental, que unía mi corazón a sus corazones. La última chispa de amor maternal se extinguió, dejando un vacío helado. Un vacío que pronto se llenaría de una determinación férrea, de un plan implacable. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una profunda, escalofriante calma que se apoderó de cada célula de mi ser. Los miré. A Mateo, a Lucía, a Valeria, a Ricardo. Sus rostros, tensos y preocupados por su imagen, se contorsionaban con la ansiedad de ser descubiertos, con el miedo a un escándalo que no fuera el que yo planeaba, a una vergüenza que no pudieran controlar. Pero yo ya no veía a mis hijos. Veía a 4 extraños. 4 buitres vestidos de gala, con sus garras afiladas, esperando su festín, su trozo de carne. Me mantuve erguida, con la espalda recta, la cabeza alta, mi rostro una máscara de granito, impenetrable. Luna, sintiendo mi cambio, se apretó contra mi pierna, emitiendo un suave gruñido de lealtad, como un centinela que se prepara para la batalla, lista para defender a su reina. Asentí lentamente, con un movimiento que ellos interpretaron como sumisión, como la capitulación final de una anciana agotada, de una marioneta que había obedecido su última orden. «Entendido», dije, y mi voz, aunque baja, sonó con una claridad que me sorprendió a mí misma, con una resonancia que llenó el pequeño espacio que me habían concedido, un eco de mi nueva autoridad. «No se preocupen, ya no habrá problemas, nunca más, se lo aseguro». Un suspiro de alivio colectivo, casi un ronroneo de satisfacción, se escapó de sus labios, tan ruidoso que casi eclipsó la música de la sala. Se miraron, satisfechos, sus ojos brillando con una victoria descarada, con la certeza de haber logrado su objetivo. Creían que habían ganado, que me habían controlado, que la marioneta había obedecido su última orden. Mateo me dio una palmadita en el hombro, con esa condescendencia que ahora me parecía insoportable, asquerosa. «Así me gusta, mamá. Eres la mejor. Verás que todo saldrá perfecto esta noche. Y mañana hablamos de tu testamento, ¿eh? Para que todo quede claro». Se dieron la vuelta para mezclarse con la multitud, para continuar con su farsa de éxito y sofisticación, dejando atrás a su pobrecita madre, abandonada en un rincón. Me dejaron sola, en el rincón oscuro al que me habían confinado, creyendo que me quedaría allí, invisible, dócil, como un mueble viejo. Pero yo no fui a la mesa asignada. No me senté en el rincón. Me di la vuelta, con Luna a mi lado, y caminé. No me escabullí por la puerta de servicio, como una intrusa que huye. Caminé con paso firme y decidido hacia la mesa principal, la del escenario, donde se encontraba el micrófono para los discursos, el lugar de la verdad. Cada paso era una declaración de guerra, un martillo que golpeaba el clavo de su sentencia. Cada metro que recorría era un juramento silencioso. Mi corazón, que antes había sido un nido de amor, ahora era un témpano de hielo, frío, duro e implacable. Ya no era la madre que los amaba ciegamente, la tonta que se sacrificaba. Era la mujer que había sido humillada por última vez. La reina silenciosa, que había esperado su momento para reclamar su corona y para imponer su propia justicia, la más implacable. El aire alrededor de mí parecía vibrar con una energía invisible. Los pocos invitados que me veían pasar desviaban la mirada, incómodos, sintiendo la tormenta que se acercaba.
Mi presencia, antes insignificante, ahora emanaba una autoridad gélida, una determinación inquebrantable, una fuerza bruta. Luna caminaba a mi lado, su paso tranquilo y seguro, como el de un general que acompaña a su reina a la batalla final, lista para presenciar el estallido. Apenas pisé el pasillo trasero, mientras las risas y la música aún llegaban amortiguadas desde el salón principal, como un eco lejano de su despreocupación, saqué mi teléfono del bolso. Mis dedos, que un momento antes habían temblado por la humillación, ahora se movían con una precisión implacable, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace, con la certeza del cirujano que va a operar. Abrí la agenda, busqué el contacto arquitecto del destino y pulsé el botón de llamar. Al segundo tono, una voz grave y tranquila respondió. Era don Ernesto, mi abogado de confianza, mi albacea, mi amigo, y el único hombre que conocía la verdadera magnitud de mi imperio. Su voz denotaba una preparación meticulosa, una paciencia de años. Buenas noches, señora Isabel. Sabía que esta llamada llegaría, aunque esperaba, por su bien, que nunca lo hiciera. ¿Ha ocurrido lo que temíamos? Él había sido testigo de mi paciencia infinita, de mi sufrimiento silencioso, de cada humillación. Don Ernesto, soy Isabel, dije, y mi voz era de acero, sin un gramo de duda o emoción, solo pura determinación. Ha ocurrido. Es hora. Active el protocolo Jaque Mate. Quiero que todos mis hijos reciban el memorándum antes del amanecer. Y que se ejecuten las primeras órdenes antes de que el sol caliente. Que el amanecer los encuentre en la ruina, desnudos ante el mundo. Hubo un breve silencio en la línea, un silencio cargado de significado, como el que precede a una tormenta perfecta, la última calma antes de la devastación. Entendido, señora. Todo está listo. ¿La razón oficial para el expediente? Humillación pública, desprecio absoluto, intento de degradación a objeto, y el insulto a mi perra, Luna, el más grave de todos. Mi honor y el de mi fiel compañera han sido pisoteados por última vez. Ahora van a pagar. Caro. Don Ernesto no hizo más preguntas. Sabía que mi amor por Luna era inquebrantable y que el ataque a ella era un ataque a mi propia alma. Él había presenciado años de desprecios, de silencios, de esa paciencia inaudita que yo había mostrado. Considera las armas activadas, Isabel. El equipo legal y financiero ya está sobre aviso. La prensa también está en la mira. La orden de congelación de activos ya está lista para ser emitida. La lectura del testamento final, ¿para cuándo? Para ahora mismo, don Ernesto. En esta misma fiesta. En unos minutos. Quiero que sea público. Que todo el mundo se entere. Que su humillación sea la lección más dura de sus vidas. Quiero que lo escuchen en directo, con sus propios oídos. Que vean mi triunfo con sus propios ojos. Un golpe maestro, señora. Será el titular de todos los periódicos, el escándalo del año. La noticia que eclipsará cualquier otra. ¿Estás segura de que quiere llegar a este extremo? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. No habrá perdón posible. Nunca he estado tan segura en mi vida, don Ernesto. Han cruzado la línea roja por última vez. Ahora van a ver lo que es un verdadero legado. Van a ver lo que significa la verdadera serencia. Y lo van a sentir en carne propia, en cada fibra de su ser. Colgué. Acaricié la cabeza de Luna, que me miraba con sus ojos fieles, como si entendiera cada palabra y cada intención. Su respiración tranquila era el único ancla que me mantenía en la realidad. Ya está, mi amor. Le susurré. Ahora vas a tener una familia de verdad, una que te ame. Y ellos van a aprender el significado de la palabra servir.
Van a aprender a trabajar por la dignidad que tanto han despreciado. Y por tu bienestar, mi buena niña. El escenario ya estaba listo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Mi arma no era solo una cuenta bancaria abultada, ni una herencia de propiedades. Mi difunto esposo, Javier, no era solo un humilde agricultor. Era un visionario, un hombre adelantado a su tiempo que creía firmemente en la inversión a largo plazo y en la filantropía silenciosa. Cuando murió, todos, incluidos mis hijos, pensaron que me había dejado solo deudas y la finca, un secarral sin valor. Pero, en secreto, había invertido agresivamente en un sector que nadie tomaba en serio en los años 80, la tecnología. Fue uno de los primeros inversores en una pequeña startup de software llamada OmniTech Solutions. Con la ayuda de don Ernesto, mi abogado de toda la vida y también el de Javier, manejamos una fortuna que creció exponencialmente, multiplicándose en la oscuridad como una planta bien regada, lejos de la luz de la codicia ajena. Yo era la propietaria silenciosa del 51% de las acciones de OmniTech Solutions, lo que me daba el control absoluto de la empresa donde mi hijo, Mateo, era un simple junior manager, un peón más en mi tablero. Mis productos, mis innovaciones, mis plataformas, eran las que movían el mundo digital. Mi nombre era una leyenda en el sector financiero, una voz silenciosa pero influyente. Pero nadie conocía mi rostro. Nadie sabía que era la mujer detrás del telón, la dueña anónima. Además, Javier, que siempre amó a los animales más que a las personas, había fundado, en secreto, una red de refugios de animales abandonados por todo el país, que funcionaban bajo el paraguas de una organización benéfica llamada Corazón Animal. Esta fundación, financiada por mis ganancias secretas de OmniTech, se había expandido sin parar, construyendo hospitales de vanguardia, centros de rehabilitación y albergues de última generación en cada rincón del país. Mi patrimonio no eran simples millones, eran miles de millones. Y mis hijos, los que me llamaban ridícula por mi perra y mi cocina, los que despreciaban mi mundo sencillo, no tenían ni la más remota idea de que yo era la persona más poderosa del país en el ámbito que tanto valoraban. Mi influencia no se limitaba al dinero. Como accionista mayoritaria de OmniTech, tenía contactos en los más altos círculos de la política, la ciencia y la economía a nivel global. Mi consejo era escuchado por ministros, por CEOs de multinacionales, por líderes de opinión. Tenía un ejército de directivos, ingenieros y filántropos leales a mi causa. Personas que habían visto la bondad y la visión de Javier y de mí, y que me seguían con una devoción inquebrantable, esperando mi señal. Y ahora, ese imperio, construido en la sombra, iba a salir a la luz para destruir a aquellos que habían osado pisotear mi dignidad y la de mi fiel compañera. La ironía era deliciosa, un postre amargo y justo. Mi venganza sería una lección de humildad para ellos y un faro de esperanza para todos los que, como yo, habían sido subestimados. Mi hora había llegado. El plan don Ernesto es simple y brutal, pero quirúrgicamente preciso. Le dicté por teléfono desde la discreción del pasillo de la mansión, mientras Luna se acurrucaba a mis pies, sintiendo mi determinación. Primer paso, la lectura del testamento. Ahora. Pública. Quiero que se lea el testamento que firmamos hace 2 años. El que nombra a Luna como mi única heredera universal, el beneficiario principal de todos mis bienes, y a la Fundación Corazón Animal como el albacea de su fortuna y el beneficiario final de lo que quede. Quiero ver sus caras cuando lo escuchen. Que lo escuchen todos los invitados a mi cumpleaños, todos esos contactos que tanto valoran. Que se difunda la noticia en cada rincón de la sala. Don Ernesto asintió, su voz llena de profesionalidad. Ya tengo al notario de guardia en camino, señora.
Estará aquí en unos minutos con una copia certificada. Es un testamento blindado, sin fisuras, redactado para ser inexpugnable. Se hizo a prueba de balas, señora. Y para mañana, continué, implacable, con la voz como un puñal. Para mañana por la mañana, don Ernesto. A las 7:00 AM, en punto, el Departamento Legal de Omnitech Solutions, bajo mis directrices como accionista mayoritaria, enviará un comunicado de prensa a todos los medios, nacionales e internacionales, a agencias de noticias, a periódicos, a televisiones especializadas en tecnología y negocios. Anunciará el lanzamiento de una nueva iniciativa filantrópica masiva, la campaña Conexión Animal. Esta campaña incluirá la creación de nuevos albergues de última generación en cada capital de provincia, programas de rescate de animales en zonas de conflicto y, aquí está la clave, una nueva política de contratación en todos los refugios de Corazón Animal, que priorizará la contratación de personas con experiencia en el cuidado personal de animales y con vocación de servicio. Y una cláusula especial y obligatoria. Cualquier familiar directo del donante principal, es decir, yo, la señora Isabel García, que desee acceder así a algún beneficio económico de la Fundación en el futuro, deberá cumplir un periodo de servicio obligatorio de 1 año, trabajando en las tareas más básicas, en el cuidado directo de animales, en nuestros refugios, demostrando su compromiso real con la causa animal, sin excepciones. Quiero que sientan lo que es ensuciarse las manos, la verdadera suciedad. Don Ernesto sonrió, una sonrisa astuta que reflejaba su propia satisfacción. Excelente, señora. Es perfectamente legal y muy difícil de impugnar. Es una condición para el acceso a fondos, no una privación de derechos. No hay apelación posible. Sus hijos tendrán que doblar la espalda si quieren un solo céntimo. Tendrán que lamer el suelo que tanto han despreciado. Exacto. Y a las 8:00 AM, el comunicado de prensa de Corazón Animal se hará público en todas las plataformas. Contendrá un párrafo, sutil pero claro, que mencionará que, debido a la gran demanda de personal cualificado para el cuidado de animales y para honrar la visión de su fundadora, se ofrecerán oportunidades de empleo, con énfasis en el aprendizaje de la humildad y la responsabilidad. Y se hará una mención especial a la visión de la fundadora, mi difunto marido Javier, y su amor por los animales, y cómo esta iniciativa es su legado. El plan era un golpe maestro, una obra de arte de la justicia poética. No los desheredaba en el sentido literal de la palabra. Los obligaba a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de su frente, cuidando a las criaturas a las que tanto despreciaban. A vivir, aunque fuera por un tiempo, el mundo que tanto habían menospreciado. Era una lección, y sería brutal. El escenario ya estaba listo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana siguiente se colaba por las persianas de las lujosas habitaciones de Mateo y Lucía, pero no traía consigo el brillo de un nuevo día, sino la oscuridad de una pesadilla recién nacida. El silencio de sus hogares se rompió con el zumbido insistente de sus teléfonos. Mateo se despertó con el pitido agudo de su alarma, pero el sonido que le heló la sangre fue la llamada de su banco. Su gestor, con voz fría y distante, le informaba que todas sus tarjetas de crédito, incluidas las de alto nivel, habían sido bloqueadas. Una operación sospechosa, señor Montoya. Una transferencia inusualmente grande hacia una cuenta en el extranjero ha sido detectada, y los análisis internos han revelado un patrón de fraude contra un tercero. Y, a raíz de una investigación iniciada por terceros, sus cuentas han sido congeladas por una orden judicial. Lamentamos informarle que estamos obligados a reportarlo a las autoridades por sospechas de blanqueo de capitales y coacción a un familiar. Y eso, según nuestros informes, es un delito grave con graves implicaciones. Mateo intentó protestar, balbucear excusas,
pero la línea se cortó con un sonido seco, definitivo. Corrió al baño y se salpicó la cara con agua fría, sintiendo un escalofrío que le recorrió hasta los huesos, un presagio de lo que vendría. Era imposible. Su dinero, el que había invertido, hacía apenas unas horas. Su futuro. ¿Todo perdido? Buscó su móvil con manos temblorosas. Una notificación urgente, parpadeando en rojo, apareció en la pantalla. Embargo de bienes. Su vehículo Mercedes-Benz clase S ha sido inmovilizado y será retirado de su propiedad en las próximas horas, en cumplimiento de una orden judicial. Propiedad del Banco de Inversiones Global. Cualquier intento de obstrucción será penalizado con la máxima severidad. Mateo se quedó helado, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, como si una mano invisible le apretara la garganta. Se vistió a toda prisa, con las manos temblorosas y la mente en blanco, y bajó las escaleras. En la puerta principal de su chalet, Valeria ya estaba discutiendo acaloradamente con un hombre uniformado que pegaba un aviso de embargo en la puerta de su chalet. Las letras rojas, grandes y amenazantes, gritaban: «Propiedad embargada. Prohibido el paso. Orden judicial». «Pero esto es una locura. Aquí vivimos nosotros. Esta casa es nuestra». «Es una propiedad privada», gritaba Valeria con la voz histérica, al borde del colapso, sus gritos resonando en el vecindario. El hombre imperturbable señaló un pequeño sello en el aviso. «Garantía de préstamo personal no cumplido, señora. No hay nada que hacer. Tienen 24 horas para desalojar. La orden es clara y está firmada por un juez de alto tribunal». En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, en su ático con vistas al centro de la ciudad, Lucía recibió una llamada similar de su banco. Su tarjeta de crédito, denegada en la cafetería donde compraba su café de autor. Su coche deportivo, también embargado, con una pegatina idéntica a la de Mateo en el parabrisas. «Pero el dinero de la abuela, lo invertimos. Es una locura. Alguien nos ha tendido una trampa. Nos están arruinando. Esto no puede estar pasando», gritaba a Ricardo, que estaba tan blanco como el yeso de la pared, con los ojos desorbitados por el miedo, incapaz de articular palabra, su cerebro incapaz de procesar la magnitud de la catástrofe. El teléfono volvió a sonar. Era una notificación de su empresa. Un correo electrónico escueto, pero devastador, con el asunto: urgente. Rescisión de contrato por conducta indebida. El contenido: estimada Lucía Montoya, lamentamos informarle que debido a una reestructuración del departamento y a la reciente polémica pública y privada en la que se ha visto envuelta, su contrato de trabajo ha sido rescindido con efecto inmediato y sin derecho a indemnización. Su puesto ya no es necesario. El departamento legal se pondrá en contacto con usted para discutir las cláusulas de incumplimiento de contrato y posible demanda por daños a la imagen de la empresa. Lucía se derrumbó en el suelo, sollozando, sintiendo cómo su vida, construida sobre el dinero de su madre y la fachada de éxito, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes, pieza a pieza, sin posibilidad de reconstrucción. El reloj marcaba las 8:30 am. La primera ola de mi ataque había impactado con una precisión devastadora. El caos se había desatado, y apenas era el principio. Mateo, aún en shock y con el aliento cortado, intentó llamar a su oficina con manos temblorosas. La recepcionista le informó, con un tono glacial y sin una pizca de amabilidad, de que ya no tenía acceso a su cuenta de correo corporativa ni a los servidores de la empresa. Su voz era la de un robot, carente de empatía. Se lanzó al coche, al que aún tenía acceso por unos minutos más antes de que se lo llevaran, y condujo a toda velocidad a Omnitech, su templo, su reino, el lugar donde se sentía poderoso y respetado, su único refugio. Al llegar, la recepcionista,
una joven que solía sonreírle con coquetería y con la que a veces flirteaba con una seguridad arrogante, lo miró con una expresión de absoluto desprecio y le espetó: «El señor García quiere verle. En su despacho. Ahora. Y no demore. Está perdiendo el tiempo. Su tiempo es valioso». El señor García era el director de recursos humanos, un hombre conocido por su frialdad, su mano de hierro y su reputación intachable en toda la industria. Mateo entró en el despacho con las piernas temblándole, el sudor frío corriéndole por la espalda, sintiendo la humillación antes de que las palabras fueran pronunciadas. García no le ofreció asiento. Sobre su imponente mesa de caoba había una carpeta abierta, llena de documentos y fotografías, un dossier con el sello de «Confidencial». «Montoya», dijo García con voz monótona y sin una pizca de emoción, sin levantar la vista de los papeles que tenía en la mano. «¿Sabe qué es esto?» Mateo negó con la cabeza, la garganta seca, su mente en blanco por el miedo. «Es un informe muy detallado sobre usted, sobre sus finanzas personales, sobre sus métodos de trabajo, sobre su ética, o más bien, sobre la falta de ella. Aquí dice que usted ha estado coaccionando a su madre anciana para que le financie un estilo de vida que no puede permitirse, utilizando su supuesto futuro como excusa. Dice que la humilló públicamente en un evento familiar, que ha estado desviando fondos de la empresa para gastos personales y que ha estado planeando el internamiento de su propia madre en una residencia barata para acceder a su herencia. Hay transcripciones de llamadas, extractos bancarios, testimonios de empleados, grabaciones de audio y vídeos. Todo documentado y verificado por una investigación exhaustiva interna. ¿Tiene algo que decir al respecto? Porque no veo mucho espacio para la duda. Mateo se quedó mudo. No podía respirar. Pero esto es una calumnia. Es mi vida privada. Una venganza personal. No pueden hacer esto. No cuando afecta a la imagen de mi empresa, Montoya, sentenció García, levantando por fin la vista y mirándolo con un desdén tan profundo que le hizo sentir repugnancia de sí mismo, de su propia existencia. Omnitec no tolera este tipo de actuaciones. Usted es un riesgo reputacional inaceptable, una mancha en el buen nombre de esta corporación. Su presencia aquí es tóxica. Está despedido, con efecto inmediato. Su contrato queda rescindido por incumplimiento grave de las cláusulas éticas y de confidencialidad. Recoja sus cosas. El equipo de seguridad le acompañará a la salida. Y le sugiero que no intente ningún truco, porque tenemos todo documentado, y nuestros abogados se pondrán en contacto con usted por el uso indebido de los recursos de la empresa y por el daño reputacional causado. La escena que siguió fue una pesadilla de humillación. 2 guardias de seguridad corpulentos lo flanquearon, observándolo mientras metía sus premios, sus fotos familiares y sus trofeos corporativos en una pequeña caja de cartón, como si fueran basura. Sus compañeros de trabajo le miraban con una mezcla de morbo, alivio y desprecio. La caminata por la oficina diáfana, bajo la luz fría de los fluorescentes, fue el paseo de la vergüenza más largo y doloroso de su vida. Cada paso un recordatorio de su caída y de su insignificancia. Mientras tanto, a la misma hora, Lucía también recibía su golpe profesional. Una llamada del director de su agencia de publicidad, con quien siempre había mantenido una relación cordial, casi de amistad, ahora convertida en una formalidad gélida. «Lucía, lo siento mucho. Hemos visto el vídeo y las noticias. Las llamadas de los clientes no paran. Amenazan con irse. Es imposible mantenerte en nómina. Tu imagen está arruinada. Es tóxica para nuestros clientes y para nuestra marca. La reputación de la agencia es lo primero. Estás despedida. Te enviaremos el finiquito».
y el abogado se pondrá en contacto contigo por el uso indebido de fondos de la empresa para tu vida personal. Tenemos pruebas irrefutables de tus gastos suntuosos. Se quedó en silencio, con el teléfono en la mano, escuchando el pitido que anunciaba el fin de su carrera, de su estatus, de su vida tal como la conocía. La vergüenza y la rabia se mezclaban con el miedo más primitivo. El miedo a no tener dónde caerse muerto. A ser una don nadie en el mundo que tanto valoraba. Un fantasma en su propia vida. Los teléfonos de mis hijos, que hasta hace unas horas vibraban con llamadas de negocios y de amigos, empezaron a sonar de nuevo. Esta vez eran mis llamadas. Pero no las atendí. Los dejé sonar, uno tras otro, observando cómo sus nombres aparecían en la pantalla de mi teléfono, cada vez más frenéticos, más desesperados, más patéticos. Dejé que sus mensajes de voz se acumularan, una sinfonía de pánico, desesperación y una creciente, dolorosa comprensión. El primer mensaje de Mateo, su voz un hilo apenas audible, al borde del colapso. «Mamá, coge el teléfono. Por favor. Todo se está cayendo a pedazos. Nos han despedido. Nos han embargado la casa. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser una coincidencia. Sabemos que tienes algo que ver con esto. Es tu venganza». El segundo, de Lucía, al borde del colapso total, con sollozos entrecortados que apenas le dejaban respirar. «Abuela, soy Paula. ¿Estás ahí? Mis papás están muy mal. Por favor, puedes ayudarles. Algo horrible está pasando. Están diciendo cosas muy feas de ellos en Internet. Y de ti. Están diciendo que eres una bruja. Me da miedo». Mi nieta, la primera vez que me pedía ayuda para alguien que no fuera ella misma, y con un miedo genuino en su voz. El tercer mensaje, de Mateo, ya era una mezcla de furia incontrolable y desesperación absoluta. «Mamá, sé que tienes algo que ver con esto. No te atrevas a hacernos esto. Somos tu sangre. No puedes dejarnos en la calle. Te vamos a demandar. Esto es ilegal. No sabes con quién te estás metiendo. Te vas a arrepentir». La ironía de sus palabras me provocó una sonrisa gélida. Ellos, los que me habían amenazado con una residencia, los que me habían llamado ridícula y vergonzosa, los que me habían despojado de mis ahorros, ahora se aferraban a ese lazo de sangre que tanto habían despreciado, como un náufrago a un tronco flotante en medio de un océano embravecido. Aún no lo veían del todo. Pensaban que era una conspiración, un castigo divino, una serie de terribles coincidencias. No podían concebir que yo, la vieja abuela de los guisos y la perra, fuera la mente maestra detrás de su aniquilación. La soberbia les impedía mirar hacia abajo, hacia la alfombra que habían pisoteado durante años, para darse cuenta de que el suelo bajo sus pies era un volcán que acababa de entrar en erupción, y que yo había sido el catalizador. Luna, que había estado a mi lado todo el tiempo, se acurrucó contra mi pierna y soltó un suave ladrido, como si compartiera mi secreto y mi satisfacción. La acaricié. «Tranquila, mi amor», le susurré, mis ojos brillando con una luz extraña, de triunfo. El show acaba de empezar. La audiencia acaba de calentarse. Ahora viene el plato fuerte. A las 12:00 del mediodía, mientras el país se sentaba a comer, la bomba mediática estalló. Desde las cuentas oficiales de la Fundación Corazón Animal y de Omnitech Solutions, se publicó un vídeo. No era un vídeo de perros adorables salvados de la miseria, al menos no directamente. Era un montaje brutal, quirúrgicamente editado, con una producción impecable y una banda sonora dramática, que se viralizó en cuestión de minutos, inundando cada rincón de Internet, cada red social, cada noticiero digital. El titular, en grandes letras rojas, gritaba: «El precio de la ingratitud. Cómo el dinero de una anciana financió una vida de lujo y desprecio».
El vídeo comenzaba con imágenes antiguas mías, de joven, trabajando en la fábrica, luego en la finca, cultivando la tierra con sudor y esfuerzo, cuidando a mis hijos pequeños con una dedicación infinita, con mis manos marcadas por el trabajo. Imágenes de mi casa humilde, de Luna, mi compañera leal, de Javier, mi marido, trabajando a mi lado, construyendo un futuro. Una voz en off tranquila, la mía, narraba mi historia de sacrificio, de amor incondicional y de cómo fui construyendo mi patrimonio, centavo a centavo, gota a gota de sudor, privándome de todo para darles a ellos lo que querían. Luego, un corte abrupto. Y empezaba el horror. Transcripciones de mensajes de WhatsApp de Mateo y Lucía, proyectadas en la pantalla con una música tensa y ominosa, casi de thriller. Mamá es una carga. Hay que pensar en la herencia, que ya está mayor, estorba. El Viejo Testamento está obsoleto. Hay que hacer uno nuevo y dejarle lo justo al perro. Es un trasto que solo molesta y huele mal. Cuando tengamos el dinero de la finca, la metemos en La Paz, la residencia más barata, con los otros viejos. Total, para lo que le queda. A continuación, fragmentos de grabaciones de audio, perfectamente claras y con una calidad de estudio, de conversaciones en mi casa donde mis hijos y sus cónyuges discutían, entre risas y burlas, cómo convencerme para vender la finca y cómo se repartirían el dinero, planeando mi futuro sin mí. Las imágenes del cumpleaños. La cara de Valeria criticando mi vestido. Parece de otra época. El susurro de Mateo, con tus vacas y tu olor a estiércol. La humillación pública en el Pazo, capturada desde varios ángulos por cámaras ocultas y con una edición magistral, con mi rostro impasible y digno en primer plano. El vídeo terminaba con mi voz en off, solemne, gélida y llena de una autoridad inquebrantable. Su madre, Isabel García, una humilde limpiadora, ha donado toda su fortuna. Más de 500 millones de euros en activos líquidos, propiedades e inversiones en Omnitech Solutions, la empresa donde trabaja su hijo, a su perra Luna y a la Fundación Corazón Animal, para asegurar su bienestar y el de cientos de miles de animales abandonados. Sus hijos, Mateo y Lucía, para acceder a cualquier fondo de esta fortuna, deberán trabajar durante un año en nuestros refugios, cuidando animales abandonados, aprendiendo humildad, responsabilidad y el verdadero significado del amor. Esta es la historia de una madre que fue subestimada, humillada y traicionada, y una lección para toda España sobre lo que no debe ser una familia. Herencia para el perro. Hijos ingratos. Justicia animal. Omnitech Secrets. La reacción de la sociedad fue inmediata y furibunda. Las redes sociales explotaron con una ola de indignación sin precedentes. El hashtag Herencia para el perro se convirtió en tendencia mundial en menos de media hora, superando a cualquier otro tema del momento y dominando la conversación pública. Mis hijos, Mateo y Lucía, se convirtieron en el epítome de la ingratitud, en el símbolo de una generación de jóvenes egoístas, manipuladores y crueles. Su estatus social, su reputación, su imagen cuidadosamente construida a lo largo de los años en base a falsedades, se desmoronaron en cuestión de horas. Sus amigos, de la alta sociedad, los mismos que habían estado en la fiesta de mi cumpleaños y se habían reído de mí, fueron los primeros en reaccionar. Borraron todas las fotos en las que salían con Mateo y Lucía. Los desfriendearon de todas las redes sociales. Los bloquearon de sus teléfonos. Nadie quería verse asociado con los hijos que despreciaron a su propia madre y perdieron una fortuna por ello. Los memes se multiplicaron exponencialmente, invadiendo cada rincón de Internet. Fotos de Mateo con cara de fastidio limpiando un establo, con textos burlones como «Cuando tu herencia es una escoba» o «El nuevo cío de la caca». De Lucía con un moño y las manos sucias, con la frase
la nueva reina de la limpieza o glamour en el refugio. Sus fotos de viajes lujosos, de cenas en restaurantes caros, de sus ropas de marca, ahora eran acompañadas de comentarios sarcásticos. Disfruten de su última cena antes de comer pienso para perros. Oh, lo que te compraste con las lágrimas de tu madre. Los comentarios en las redes sociales eran brutales y sin piedad. Un torrente de odio justiciero. ¡Qué vergüenza de hijos! Bien hecho, abuela. Ojalá aprendan a querer a los animales y no solo al dinero. Es lo mejor que les ha pasado. Karma en su máxima expresión. Esos parásitos se lo merecen. A limpiar mierda, que es lo único que saben hacer. Espero que no vean un solo céntimo de esa fortuna. Que se pudran en la miseria que se han ganado. La gente en la calle empezaba a reconocerlos. Los señalaban con el dedo, les susurraban insultos, les hacían fotos con sus móviles y se reían en su cara. Sus propios hijos, mis nietos, empezaron a sufrir las consecuencias en el colegio. Se reían de ellos, les ponían motes humillantes, les hacían bullying. La vergüenza de sus padres se convirtió en su propia vergüenza, un estigma imposible de borrar. Se quedaron solos, abandonados por todos, atrapados en un limbo de desesperación, oprobio y miseria. El mundo entero se había convertido en su juez y la sentencia era unánime. Culpables. Dejé que su mundo se quemara durante 3 días. 3 días de silencio absoluto por mi parte, de llamadas no atendidas, de mensajes sin respuesta. Su desesperación debía ser absoluta, una tortura lenta e insoportable que los consumiría por dentro. Entonces, envié un último mensaje a sus teléfonos, desde un número anónimo y encriptado, para evitar cualquier rastro de piedad o conexión familiar. Un mensaje que era una orden y una sentencia. Si quieren conocer las condiciones de su empleo y las posibilidades de su futuro, vengan mañana a las 10:00 am. Al refugio principal, Corazón Animal. Traigan ropa cómoda de trabajo y puntuales. No habrá segundas oportunidades, ni excusas. No les di opción. No les di margen para negociar, para rogar, para manipular. Era una orden clara y concisa. El refugio, ese lugar que ellos tanto despreciaban por su olor a perro y su suciedad, el sitio que les parecía indigno de su presencia, ahora era su única esperanza, su única puerta de escape a la miseria total. Iban a ir allí, y no como visitantes, como empleados, como sirvientes de los animales que tanto habían despreciado. Llegaron al refugio a la hora indicada, con el aspecto de náufragos que habían sobrevivido a una tormenta devastadora. Sus ropas, antes impecables y de marca, estaban arrugadas, con manchas de suciedad de días de caos y abandono. Sus caras, cenicientas, con ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y angustia. Los ojos de Mateo estaban hundidos, sin brillo. Los de Lucía, enrojecidos de tanto llorar y frotarse los párpados. Valeria no paraba de rascarse las uñas, ahora rotas y sin esmalte. Una imagen patética de su antigua vanidad. Y Ricardo miraba al suelo, incapaz de levantar la vista. Su sonrisa bobalicona convertida en una mueca de terror y derrota. El refugio principal, Corazón Animal, no era lo que esperaban. No era un lugar sucio y destartalado, como las perreras de las películas de terror que ellos despreciaban. Era un complejo moderno, luminoso, limpio, con instalaciones de vanguardia, amplios espacios verdes para los animales y una clínica veterinaria de última generación. Olía a desinfectante y a champú de perro, no a perro mojado, como había dicho Valeria. Los recibieron la directora del refugio, una mujer con un semblante serio y una mirada que lo escrutaba todo, fría y penetrante. Y don Ernesto, mi abogado,
que los esperaba en el vestíbulo con una pila de documentos sobre una mesa de cristal, listo para la ejecución. «Buenos días, señores Montoya», dijo la directora, sin una pizca de cordialidad, su voz helada como el acero. «El señor don Ernesto les explicará las condiciones de su nuevo empleo. Por favor, tomen asiento». Don Ernesto, con su calma la habitual, les entregó un sobre a cada uno. Dentro, un contrato de trabajo temporal. El puesto: asistente de cuidado y limpieza de instalaciones caninas y felinas. El salario: el mínimo interprofesional. La duración: 1 año. La cláusula más importante, resaltada en negrita y subrayada en rojo: si abandonaban el puesto antes de tiempo, renunciaban a cualquier derecho futuro sobre el patrimonio de la señora Isabel, según lo estipulado en su testamento irrevocable. «Pero esto es una burla», gritó Mateo con los ojos inyectados en sangre, levantándose de golpe de la silla, como un animal acorralado. «Somos profesionales, somos ejecutivos, somos sus hijos. No podemos hacer esto. Es humillante». «Eran», le corrigió don Ernesto con frialdad, ajustándose las gafas. «Ahora son empleados de la Fundación Corazón Animal. O no son nada. La elección es suya. El testamento de la señora Isabel es perfectamente legal y vinculante, inexpugnable. No hay vuelta atrás». Lucía se echó a llorar de nuevo, un llanto histérico que resonó en el vestíbulo, un sonido de desesperación pura. «Abuela, no puede hacernos esto. Es cruel, es inhumano. No podemos limpiar excrementos. Nos avergüenza, nos está arruinando la vida». «Su abuela», dijo la directora del refugio, con una voz cortante y sin concesiones, «es la presidenta de esta fundación. Y el testamento es muy claro. Ahora, si me disculpan, tenemos trabajo. Los animales no esperan. Su turno empieza en 5 minutos. Y la señora Isabel tiene un compromiso en un momento». En ese momento se abrió una puerta lateral. No con un chirrido, sino con un suave deslizamiento electrónico, revelando mi figura. Y allí estaba yo, con Luna a mi lado, mi fiel y digna Luna, su presencia imponente y tranquila. Iba vestida con un elegante traje de chaqueta blanco, impecable, de una seda que fluía como el agua, un contraste deslumbrante con su desaliño. Mi pelo, plateado y recogido en un moño perfecto, brillaba bajo la luz. Lucía un collar de perlas discretas y un brazalete de diamantes, que si ellos lo hubieran visto antes, lo hubieran codiciado e intentado robar. Parecía la dueña del mundo. Porque lo era. Mateo y Lucía me miraron, sus ojos abiertos de horror y de una comprensión brutal y tardía. No esperaban verme allí. Creían que iba a ser una reunión fría con abogados, no un acto de presencia de la emperatriz. Sus rostros se contorsionaron en una mueca de incredulidad y terror. «Mamá», balbuceó Mateo, su voz un hilo desesperado, casi inaudible. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué has hecho? Por favor, detente». Me acerqué a ellos, con Luna a mi lado, que se sentó a mis pies, con la cabeza alta, observando la escena con sus ojos sabios, como un rey observando a sus súbditos arrodillados. Mis hijos, en sentido figurado, ante mi perra. «Significa, queridos hijos», dije, y mi voz era clara y fuerte en el silencio del vestíbulo, resonando con una autoridad que nunca antes me habían escuchado. Que hoy, en mi cumpleaños, he decidido darme el mejor regalo de todos: la paz. La paz de saber que mi patrimonio, que tanto codiciasteis y que pensasteis que era vuestro por derecho, servirá para una causa noble, para proteger así a aquellos que no tienen voz y que son los verdaderos inocentes. La paz de saber que mi querida Luna, la perra que despreciabais y queríais echar, vivirá como una reina, con todo el respeto y el amor que vosotros nunca le disteis.
y la paz de saber que, por fin, vais a aprender lo que significa la palabra trabajo. Y quizás, si tenéis suerte, la palabra humildad. Vais a aprender lo que es el servicio desinteresado, algo que nunca habéis conocido. Los miré directamente a los ojos, uno por uno. Os habéis avergonzado de mi casa, de mi comida, de mi perra. Me habéis humillado públicamente, me habéis manipulado, me habéis robado el amor con vuestra codicia. Me habéis dado por muerta. Y ahora la perra que despreciabais, la misma a la que queríais enviar a un refugio, os va a dar una lección de vida. Vais a trabajar para ella. Vais a limpiar sus jaulas, a alimentarla, a cuidar de sus amigos, de los animales abandonados que son más dignos que vosotros. Vais a servir a las criaturas más puras y nobles de este planeta. Y solo entonces, quizás, si demostráis ser dignos y haber aprendido la lección, podréis tener acceso a una pequeña parte de lo que tanto anheláis. Si es que sois capaces de soportarlo, claro. Si no os rendís antes. Ricardo intentó hablar, balbuceando algo sobre derechos y demandas, pero yo lo corté con un gesto imperioso de la mano y su voz se ahogó en su garganta. Esta conversación ha terminado. Tenéis un contrato. Cumplidlo. O no tendréis nada. La decisión es vuestra. Y el tiempo corre. Me di la vuelta, con Luna a mi lado, y caminé hacia la salida, hacia mi coche esperando. La directora del refugio les entregó un par de guantes de trabajo, un cubo y unas escobas. Escuché sus protestas, sus súplicas, sus promesas vacías, pero ya no me afectaron. El juicio había terminado, y la sentencia se había dictado. La justicia había encontrado su hogar. La vida de mis hijos después de aquella revelación y la firma de aquel contrato infernal fue una espiral descendente hacia la oscuridad y la miseria. Un castigo perfecto y detallado para su avaricia desmedida. Mateo, el orgulloso ejecutivo con un MBA y un traje a medida, se vio reducido a limpiar jaulas sucias, con el olor a orina y heces impregnado en su ropa, en su piel, en su propio ser. Un hedor que no podía quitarse ni con las duchas más largas. Sus manos, antes suaves, cuidadas y adornadas con un reloj de lujo que costaba una fortuna, se agrietaron, se enrojecieron y endurecieron por el trabajo manual, desarrollando callos y heridas. Recuerdo una vez que pasé por el refugio en mi Bentley, camuflada detrás de unos cristales tintados, y lo vi. Estaba encorvado, fregando el suelo de una perrera, con el rostro sudoroso y la mirada perdida en el asfalto, su alma vacía. Su uniforme, un mono de trabajo de la fundación, le quedaba holgado, como si hubiera perdido la mitad de su peso en dignidad y autoestima. Su orgullo, sin embargo, se había encogido hasta desaparecer por completo, reemplazado por la resignación. Lucía, la princesa del marketing y las relaciones públicas, con sus manos acostumbradas a las manicuras francesas y a teclear en teclados de diseño, tuvo que alimentar a animales enfermos, a cambiar vendas purulentas, a limpiar vómitos y a bañar a perros con sarna y pulgas. Su uniforme de trabajo era el mismo que el de Mateo, sucio y sin gracia, marcado por las huellas de su nueva y humillante realidad. Las primeras semanas vomitaba casi a diario por el asco y el olor. Luego, su estómago se acostumbró, pero su alma, nunca. Nunca olvidaré la expresión de asco en su rostro cuando tuvo que limpiar un chenil lleno de cachorros con diarrea explosiva. Era un asco no solo hacia los animales, sino hacia sí misma, hacia la vida que ahora le tocaba vivir. Valeria, incapaz de soportar la vergüenza, la pérdida de su estatus social y la pobreza repentina, abandonó a Mateo. Se fue a vivir con una de sus amigas ricas, pero pronto se vio obligada a trabajar como vendedora en una tienda de ropa barata de un centro comercial, su antiguo reino de consumo ahora convertido en su prisión y su vergüenza. Ricardo, por su parte,
se hundió aún más en el alcohol y el juego, perdiendo lo poco que le quedaba, y acabó viviendo de la caridad de sus lejanos parientes, un fantasma de lo que fue, dejando a Lucía sola con el peso de su humillación y el ridículo público. Se convirtieron en parias. Su nombre, Montoya, se hizo sinónimo de ingratitud, egoísmo y ridículo en todo el país. La gente los reconocía en la calle y los señalaba con el dedo, susurrando y riéndose. Les hacían fotos con sus móviles y las subían a Internet. Sus antiguos amigos los ignoraban por completo. O peor, los humillaban con comentarios condescendientes sobre su nueva y noble vocación animalista, mientras se alejaban rápidamente. Nadie quería contratarlos para nada que no fuera trabajo manual. Y aún así, su reputación los precedía. Una sombra oscura que los perseguía. Eran invisibles para el mundo que les importaba y dolorosamente visibles para el resto. Caricaturas andantes de sí mismos. Sus vidas se redujeron a la monotonía del trabajo manual más desagradable, a la humillación diaria, a la soledad aplastante. Su aislamiento era total. Se dieron cuenta de que su valor para los demás siempre había sido puramente transaccional, basado en su dinero y su estatus, y ahora que no tenían nada que ofrecer, eran aire. Una dolorosa lección de humildad que les fue impuesta a la fuerza, sin piedad. Sus hijos, mis nietos, aunque los mantengo en mi vida, sienten la carga de su apellido y el ridículo que sus padres les han traído. Es una sombra que los seguirá por mucho tiempo. Mientras tanto, mi vida floreció de una manera que nunca había imaginado. Me transformé en un icono. La abuela de España, la reina de los animales. Las mujeres de mi edad me paraban por la calle para darme las gracias, con lágrimas en los ojos, por haberles dado voz. Los jóvenes me pedían selfies y me convertí en una influencer de verdad, de las que inspiran. Mi libro, La herencia de Luna, una lección de amor y dignidad, se convirtió en un bestseller internacional, traduciéndose a 20 idiomas y vendiendo millones de copias. Un testimonio de mi viaje. Mi programa de televisión, El refugio de Isabel, se convirtió en el líder de audiencia de su franja horaria, un testimonio de amor y respeto por los animales. En él, no solo mostraba las historias de rescate y adopción, también ofrecía consejos sobre cómo proteger a las personas mayores del abuso y la manipulación, y cómo construir un legado de verdad, basado en valores. Mis donaciones masivas, provenientes de Omnitech Solutions, y mis otras inversiones, permitieron a la Fundación Corazón Animal convertirse en un imperio global, con proyectos en cada continente. Construimos nuevos refugios de última generación en cada provincia. Financiamos investigaciones punteras en medicina veterinaria y lanzamos campañas de concienciación que cambiaron la legislación sobre bienestar animal en decenas de países. Me convertí en una figura pública, una heroína nacional e internacional. Viajaba en mi jet privado, acompañada siempre de Luna, que ahora era una celebridad por derecho propio, un símbolo de amor incondicional y de justicia. Recibía premios, condecoraciones, invitaciones a las cumbres más importantes del mundo, codiciada por todos. Me convertí en la gran dama de la justicia animal y en la voz de los que no tenían voz, de los más vulnerables. Mi hogar, la finca, se transformó en la sede de mi imperio, un oasis de paz y belleza, donde Luna corría libremente con otros perros adoptados, jugando bajo el sol. No hubo perdón. No hubo reconciliación. Mis hijos, en sus contados y patéticos intentos de acercamiento, solo encontraron el silencio de mi puerta y la frialdad de mis abogados. No tengo tiempo para el resentimiento. Mi vida está llena de propósito, de amor verdadero, del amor incondicional de los animales que ahora cuido, y de la admiración de millones de personas que me ven como un faro de dignidad y justicia.
La historia termina hoy. Estoy en un auditorio abarrotado en Ginebra, la cuna de la filantropía internacional, recibiendo el Premio Mundial a la Trayectoria Humanitaria, el más importante del mundo en su categoría. Luna, mi fiel Luna, con su collar de oro, está sentada a mis pies, con su cabeza sobre mis rodillas. Su presencia es mi ancla en este mar de focos y aplausos. Miro al público, a las miles de personas que me aplauden, que me admiran. Y en ese mar de rostros, sé que están mis hijos, sentados en algún rincón oscuro, pegados a una pantalla de televisión barata en su mísero apartamento de alquiler, viendo cómo la abuela que despreciaron se alza como una gigante, una figura inalcanzable, una leyenda. Mi voz, amplificada por los altavoces, resuena en todo el mundo, clara y poderosa. Me dijeron que era una tontería amar a un animal más que a mi propia sangre. Empiezo. Y mi voz se carga de una emoción controlada, de una verdad que estremece, que llega al alma. Me dijeron que mi vejez era una carga, que mi dinero era de ellos por derecho, que mi amor era una debilidad, que mi trabajo era vergonzoso. Se equivocaron. Aprendí que la verdadera familia no se construye con la sangre, sino con la lealtad, el respeto y el amor desinteresado. Que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la dignidad con la que vives y en el legado que dejas. Que el amor incondicional, el que no pide nada a cambio, es el único que vale la pena cultivar y defender con uñas y dientes. Nunca permitan que nadie les quite la voz. Nunca permitan que nadie les robe la dignidad. Y nunca, jamás, subestimen el poder de una abuela y el amor de una perra. El aplauso es ensordecedor, una explosión de aprobación que retumba en mis oídos. Me levanto, con la cabeza alta, con Luna a mi lado, mi fiel compañera de batalla y mi razón de ser. Miro al horizonte, a mi nuevo futuro, lleno de propósitos y de significado. Y sonrío. Una sonrisa llena de paz, de victoria y de una satisfacción absoluta. La justicia, a veces, viene con correa, hueso y una factura muy grande para los ingratos.